Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador tiene en el 2022 grandes retos y también una expectativa enorme. En general las encuestas hablan de esperanza, pero hay un fuerte componente de decepción, también hay de incertidumbre, miedo e inseguridad. Al empezar el año, los sondeos de opinión también dan cuenta de una desaprobación de la gestión del presidente Guillermo Lasso que bordea el 60%. Es decir, 6 de cada 10 ecuatorianos no aprueba lo que hace y también lo que no hace el mandatario ecuatoriano. Y todo esto ocurre en un terreno político donde la oposición también exhibe dispersión, división y cierta confrontación por captar el liderazgo de quien confronta con el gobierno. De todo esto queremos conversar con la consultora política y analista Selene López, a quien le damos la más cordial bienvenida. Selene, qué gusto tenerte por acá, ¿cómo estás? Hola Orlando, ¿cómo están? Saludos a todas las personas que nos escuchan. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo valoras lo ocurrido durante el año 2021? Un año que algunos dicen de transición, en general sería un año del continuismo, pero ¿cómo se afronta ahora todo lo que ocurrió en el 2021? Pues el 2021 fue un año muy inestable en lo político. Como hubo elecciones y se cambió el Parlamento, a pesar de, como tú dices, digamos, la línea general de gestión del gobierno no cambió mucho, no han sido unas elecciones de alternancia, toda la fragmentación política que hay en la Asamblea, todas las nuevas fuerzas políticas que están representadas en la Asamblea, esta pluralidad de voces dificulta mucho la relación con el gobierno. El gobierno no tiene un bloque, no tuvo un bloque mayoritario y todo el año vivimos esta constante amenaza de la muerte cruzada, disolver la Asamblea. Entonces fue un año de mucha inestabilidad política y el tema de la gobernabilidad, es decir, la relación entre Ejecutivo y Asamblea va a seguir siendo una dificultad para el gobierno en el siguiente año. Cada vez que quieran pasar una ley van a tener que negociar y las negociaciones lamentablemente no son transparentes, las negociaciones a veces no son por principios y por ideas, sino por intereses particulares. Entonces la gobernabilidad y la inestabilidad van a ser constantes que van a marcar el siguiente año. Pero dado que lo mencionas así, Selene, parecería que entonces el gobierno de Guillermo Lasso ha logrado un objetivo, es decir, neutralizar a una asamblea y a una oposición que se veía muy mayoritaria, porque efectivamente en las elecciones de febrero y después de abril lo que se logró es que un 60% de la oposición o de los sectores de la izquierda, Pachacuti, Revolución Ciudadana, Izquierda Democrática, lograran esa mayoría en la Asamblea. Ahora parecería que esa mayoría vota con el gobierno de Guillermo Lasso, que apenas tuvo 12 legisladores. Uh-huh. Sí, realmente pasar una de las leyes, la ley que pasó, digamos, a finales de año, una ley que va a ser muy nefasta para el bolsillo de las clases medias y que los resultados de esta ley se van a ver en los siguientes 6 meses, donde van a empobrecer más a la mayoría de la gente que la logró pasar el gobierno. Y si bien eso fue un acierto, el costo es muy alto. El costo significa que un montón de asambleístas que fueron electos en clave de representación de partidos son independientes. El costo es que la oposición está muy dispersa, están negociando por intereses particulares y no por ideas. Entonces, si bien hay un ejercicio efectivo donde pasa la ley, las consecuencias a largo plazo son complejas y sobre todo para una sociedad en el Ecuador donde se rechaza cada vez más los partidos, se rechaza la actuación del presidente, se rechaza la actuación de la Asamblea, es decir, todo cae en un clima antipolítico muy fuerte y ningún actor político, ni siquiera la oposición, se va a salvar de este rechazo tan fuerte que van a tener este año. Claro, pero Selene, ahí hay otro elemento. Por supuesto que ha logrado maniobrar, adecuar a sus intereses la oposición, pero en cambio en las encuestas del presidente Guillermo Lasso cae, digamos que estrepitosamente, no hay otra palabra que encuentre para ubicar que después de tener sondeos favorables de alrededor del 70%, ahora en cambio desfavorables, de desaprobación, bordean el 60% y en algunos casos incluso tiene rechazos muy altos donde supuestamente estaba bien instalado políticamente, como por ejemplo la provincia del Guayas. ¿Cómo se entiende que en menos de 7 meses haya caído tanto el presidente Guillermo Lasso?
Yo creo que el presidente Guillermo Lasso ha caído tanto por un problema que tiene el Ecuador, pero que también tienen otras democracias en la región, a excepción de Chile, Uruguay, y es que los estados son muy débiles y es muy difícil gobernar con un estado débil. Para Perú, Guatemala, Ecuador, Paraguay, realmente va a ser muy complicado gobernar con países que no pueden mantener la seguridad pública, con países que no pueden cobrar eficientemente los impuestos, países que no han implementado políticas sociales, países que no pueden controlar la corrupción y la gente se harta y califica muy mal a su clase política. Entonces, aunque el gobierno esté bien intencionado, es decir, aunque tenga este año la visión de mejorar esas cifras, con un Estado débil es muy difícil gobernar. Y sobre todo ahora que el COVID nos enseñó que no se puede gestionar una pandemia sin un Estado fuerte o con un Estado y unos servicios públicos deficientes, débiles. Creo que por eso es el descenso. Creo que al principio el presidente Lasso tuvo una luna de miel, tuvo un proceso exitoso de vacunación y eso le dio una aprobación muy alta, pero la realidad del Ecuador descompuesto, la realidad de todas las tensiones sociales que hay están intactas, nadie las ha tocado. Y mientras no se mejore la situación de las mayorías, va a seguir con esas cifras tan débiles en la aprobación de la gestión. Claro, pero también no influye en eso, por ejemplo, un elemento que ha sido gravitante, no sé si para la mayoría, pero sí para los sectores que generan y generamos, obviamente, tú, yo, otras personas, el modo en que se abordó el famoso caso de los papeles de Pandora, porque efectivamente todas las portadas del mundo pusieron el rostro del presidente y en Ecuador él incluso se atrevió a decir que no tendría ningún inconveniente de ir a demostrar sus cuentas en donde le llamen en la asamblea y después no fue. Es decir, dice una cosa, ofrece una cosa, después hace otra. Dijo que, por ejemplo, cosas de esa naturaleza alrededor de los Pandora Papers que se van descubriendo cuando dijo que él se deshizo de sus fortunas, cuando en el 2017 dijo que todo su patrimonio estaba en el Ecuador. ¿Influye eso también? En algunas investigaciones cualitativas que he podido acceder, no influye tanto el tema de los Pandora Papers como la situación general que la gente piensa. La gente ahorita está huérfana de representación política. Sienten que la élite política es muy ingrata y que no está actuando en beneficio de los intereses de la mayoría, sino en beneficio de los intereses propios. Pero sobre todo lo que a mí me preocupó del tema de Pandora Papers fue en estos temas se ve, digamos, cómo juegan las distintas funciones del Estado. Lo que a mí me preocupó es cuando la Asamblea Nacional empieza a investigar a los Pandora Papers, uno tiene una Fiscalía General del Estado, que es una agencia de control, que tiene que controlar el poder del Estado, tiene investigando a la Asamblea que estaba recabando información de los Pandora Papers. Y esto que ocurrió en este tema evidencia una profunda incapacidad del Estado ecuatoriano, es decir, del Estado en todo su conjunto, de institucionalizar la desconfianza política, es decir, de utilizar la ley de manera instrumental, arbitraria, y esto dificulta la creación de arreglos a largo plazo. Entonces, en estos temas se puede ver el tipo de democracia fatigada, democracia así a medias que a veces tenemos, y es muy preocupante, independientemente de las afinidades políticas que uno tenga, que estas cosas ocurran en un país. Claro, para finalizar esta primera parte, Selene, entonces parecería además que hay una percepción, o por lo menos dejan muestras, dejan evidencias, indicios de que no saben manejar el Estado. Y quienes ahora gobiernan dijeron por muchos años que la izquierda ni siquiera sabía administrar una tienda de barrio. Pero ellos que manejaron bancos, que han manejado empresas, parecería que manejan el Estado de una manera más o menos precaria, dadas las condiciones con las que se mueven. Tienen varios problemas en la salud, tienen problemas en la seguridad. Hubo más de 325 asesinados en las cárceles. Entonces, ¿la derecha ecuatoriana no sabe gobernar el Estado? Yo creo que no, que la debilidad de las instituciones estatales y la falta de burocracia, como bien lo expresaba Max Weber, sigue siendo uno de los principales obstáculos en países como el nuestro.
se ve mucha incapacidad. Incluso uno si analiza los cuadros técnicos de los ministros, son muy pocos los que realmente han tenido una trayectoria relevante en las carteras de Estado que están dirigiendo. Entonces, siento que el gobierno no llegó muy preparado, que no tiene esta visión, no tiene esta intención, las élites no tienen esta intención de que el Estado ejerce una protección sobre la sociedad. No hay los cuadros, no hay las intenciones y lamentablemente esto va a ser un problema muy grave para las personas que menos tienen, porque las personas que menos tienen solo tienen la política para mejorar su situación. Entonces, lamentablemente no saben gobernar. Ya, solamente con una pregunta más para finalizar este primer bloque, Selene. Si esto es así, entonces, ¿cómo se entiende lo que pasa en la oposición con respecto a este nivel de gestión que es precario y que no es respondido? Porque en otros momentos de la vida política democrática del Ecuador, el incremento de los combustibles, casos como el de Pandora Papers o ministros que no funcionan, una crisis carcelaria tan grave, habría provocado un levantamiento y la destitución del presidente y ahora no. No creo que haya el clima social aún para que se dé un estallido de esa magnitud. Y sobre todo por el tema que topas de la oposición, yo veo en muchos actores de la oposición mucha capacidad técnica. Por ejemplo, UNES tiene mucha capacidad técnica, mucha capacidad legislativa, pero eso no se traduce necesariamente en capacidad política, en una estrategia política, en la necesidad de leer bien actualmente el momento político que se está viviendo. Y lo mismo creo que pasa con la CONAIE, lo mismo creo que pasa con Pachacutic. Hay una dificultad de la capacidad de acción de las izquierdas, por más capacidad técnica, legislativa que tengan, no siendo que están leyendo bien el momento político. Ok, vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos para seguir analizando la situación del Ecuador en la perspectiva de este año nuevo 2022 con Selene López. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con Selene López, analista y consultora política alrededor de lo que pasa en el Ecuador. Selene, uno de los elementos de análisis que he revisado en algunos estudios, incluso cualitativos, hablan de que el clima más sentido en el Ecuador durante el año 2021 es la decepción, y no hablo del gobierno en particular, sino de la decepción en general en la parte política, en la económica, en la social, en la cultural, en la artística, salvo los deportes que el año pasado dieron grandes éxitos al Ecuador. Todo lo demás es decepcionante para el ecuatoriano. ¿Esto se mantendrá? ¿Es posible que este clima, este ánimo ciudadano se sostenga durante el año 2022? Lamentablemente no creo que mejore mucho este año. Como te decía, no veo las condiciones políticas, no veo la intención del gobierno de mejorar las capacidades estatales. Entonces, lamentablemente creo que esto se va a mantener y aun cuando en los 6 meses que vengan, se sientan los efectos de la reforma tributaria que el gobierno pasó con complicidad de todas las fuerzas políticas. Entonces, y además este año se aprobó un presupuesto que reduce, digamos, el presupuesto para educación. Está habiendo una ola de contagios un poco más fuerte. Como no se ha fortalecido el sistema de salud, se va a sentir ahí. Entonces, no creo que la decepción va a seguir siendo una continuidad en el clima social del Ecuador. Pero sobre todo lo que veo es, hay un sentimiento antipolítica muy fuerte, una estigmatización totalizadora de cualquier persona que quiera hacer en política en Ecuador. Ya está tachado como mafioso, corrupto. Es como el peor
de las esferas que existen en la sociedad, la política. Y no solo es que las personas no están contentas con la forma que funciona la democracia, sino que las democracias corren peligro en estas épocas de crisis, en este pesimismo, en este sentimiento antipolítica. Cualquier cosa se puede sembrar. Esa es como mi mayor preocupación en este año y sobre todo en un año que también es preelectoral. Ya en los siguientes 6 meses las fuerzas políticas se van a poner a hacer las negociaciones, van a empezar a enseñar a sus candidatos para las elecciones locales, porque aquí las elecciones locales empiezan muchísimo tiempo antes. Entonces, en este antipolítica, y lo hemos visto en otras latitudes, lo hemos visto recién con elecciones en Chile, en elecciones en Argentina, cualquier fuerza política antidemocrática se puede colar. Claro, pero Selene, hay otro elemento también que me gustaría entender, es efectivamente este tema de la antipolítica está atravesado porque también hay una campaña en contra de la verdad, o lo que le llaman la posverdad, o como le quieran llamar, porque efectivamente hay un aparato mediático conservador, en algunos casos con tintes neofascistas en el Ecuador, donde todo tipo de expresión política de orden progresista, democrática e incluso hasta liberal es inmediatamente estigmatizado. Y eso no lo digo solamente porque la prensa lo haga, sino porque además alimenta, lamentablemente, el relato del presidente. La prensa ha dicho que Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, es terrorista, es tonto, es todo lo que te puedes imaginar. Y el presidente luego lo repite, es decir, convalida la prensa primero y después el presidente lo reafirma. ¿Cómo se va a lograr un entendimiento y lo que el gobierno llama el gobierno del encuentro en el Ecuador si tenemos esto como la marca de la conversación pública? El gobierno del encuentro fue únicamente un eslogan. Nunca fue una intención de un acuerdo nacional entre todas las fuerzas que al menos en febrero de 2021 se vieron representadas en la Asamblea Nacional. Fue un eslogan de campaña y quedó ahí. Cuando el presidente le dice a uno de los principales líderes indígenas históricos que representan a muchísima gente, que tienen trayectoria, le dice anarquista, le dice que no son pobres, que son mercantilistas, capitalistas, cosas así, cometen un error que ya cometió antes también la Revolución Ciudadana, y es no considerar al movimiento indígena como sujetos políticos autónomos con los que yo me tengo que sentar a negociar ciertas políticas. Es decir, como sujetos, no como sujetos políticos legítimos con los que yo tengo que conversar. Y sobre todo después de un octubre de 2019, donde si bien hay un framing de los medios donde se trató de posicionar el tema del anarquismo, del estallido, del golpe de Estado, los estudios nos dicen que ganó un imaginario en los ciudadanos que reconocen la legitimidad de las movilizaciones indígenas y además reconocen una exclusión histórica que sigue sufriendo la población indígena hasta el día de hoy. Entonces, si la mayor organización social y política histórica del Ecuador, que existe desde los años 80, le expone al presidente algunas demandas en temas prioritarios como el alza de los precios, combustibles, como moratoria al sistema financiero, como el cese de concesiones mineras, no se le puede renunciar a que son posiciones anarquistas, al contrario. Entonces, hay una incapacidad de canalizar los conflictos políticos del gobierno. O sea, el gobierno no está leyendo bien. Claro, pero entonces, Selene, ahí abordaría otro elemento que es muy importante porque si efectivamente por ahí están desatándose todas estas cosas, ¿qué pasa con la prensa? Pues, ¿hasta dónde se ha constituido prácticamente en el actor dominante, hegemónico del relato político y de la narrativa mediática para imponer no solamente al gobierno, sino a la conversación pública dos elementos claves? Efectivamente, todo lo que pasó antes estuvo muy mal, todo lo que hace ahora el gobierno está muy bien y por otro lado, efectivamente todavía sostiene ese clivaje absurdo, a mi modo de ver, que es correísmo y anticorreísmo. ¿Hasta dónde esta prensa está jugando ese rol dominante y hegemónico en la conversación pública también? Lamentablemente, los medios de comunicación también han caído en esta crisis de legitimidad, es decir, las personas les ven, pero ya no les creen, porque claro, 6 años después de que el presidente Correa deja el gobierno, siguen con el tema de sus juicios,
siguen tratando de posicionar que hubo un golpe de Estado cuando la mayoría, en 2019, cuando la mayoría de personas, digamos, ya no les cree. En 2019 fue muy evidente cómo los medios hegemónicos cerraron filas en torno al poder y le dieron espalda a la ciudadanía, que tuvo que informarse por redes sociales, por medios alternativos. Esto pasó en Ecuador, pasó en Colombia también. Esto también es muy fuerte en Perú, es decir, el rol que han tenido los medios es increíble. Entonces van cayendo en una crisis de legitimidad y van, digamos, cada vez surgiendo estos portales alternativos. Lo bueno es que en el siglo en el que estamos viviendo es un siglo más horizontal, es una sociedad más líquida, donde no necesariamente las personas ya se sienten tan cómodas con esta interacción de un unilateral que son los medios de comunicación, de que cuentan la historia ya, sino que a las personas ahora les gusta 50-50, la interacción, van y se informan por otros medios, por redes sociales, se conocen por WhatsApp. Entonces, si bien juegan un rol importante, aún tienen sus hegemonías de la opinión publicada aún, cada vez más van cayendo y cada vez más se va reduciendo su espacio político de maniobra en una sociedad que cada vez va avanzando, que cada vez se va comunicando mejor, donde cada vez los jóvenes ya no son, o sea, por ejemplo, en una encuesta que nosotros revisamos, vimos que los jóvenes no se informan por los medios tradicionales, sino se informan por las redes sociales. Entonces, cada vez más el país va pasando a una nueva generación que no necesita tanto de los medios de comunicación tradicionales para informarse. Claro, y para cerrar tendría dos inquietudes. En este contexto, ¿cómo se explica, y tú que manejas además y tratas asuntos en otros países de América Latina, cómo se ve la mirada del Ecuador en el contexto regional? Porque parecería que se va quedando solos ya, por ejemplo, el señor Iván Duque y el señor Guillermo Lasso en la región. Es decir, ellos siguen convalidando, siendo prácticamente la punta de avanzada de una visión neoliberal. Hasta dónde, por ejemplo, Guillermo Lasso puede irse quedando más solo, porque si ganaría las elecciones en Colombia Gustavo Petro y en Brasil ganaría Lula, evidentemente ni el Grupo de Lima, ni Prosur, ni nada por el estilo tendría a Guillermo Lasso como protagonista. Sí, es muy, las elecciones que la región tiene este año son determinantes para, digamos, analizar el panorama político regional. En 2021 fue una especie de cada uno por su lado, porque, digamos, en Ecuador pasó lo que pasó, en Argentina cada vez fuerzas políticas de derecha se van reacomodando, a pesar de que el gobierno eh, sigue, sigue manteniéndose. Pero sobre todo lo que yo veo con preocupación en la región es todos estos líderes como Bolsonaro, Milei, Kast, que comunican lo que los políticos tradicionales y sobre todo los que los políticos de la izquierda no se atreven a decir. Es decir, se los ve como locos, o sea, dicen lo que nadie más se atreve y tienen algo clave para triunfar en elecciones post pandemia, que se comunican completamente distintos a los políticos tradicionales. Hay un libro muy interesante de Pablo Stefanoni que se titula La rebeldía se volvió de derecha. Entonces, por más de que haya un retorno de una ola progresista por todos los gobiernos en Bolivia, en Chile, en Argentina, creo que las izquierdas no consiguen articular un discurso claro y accesible para explicar por qué las desigualdades están como están ahora, por qué las pérdidas de derechos están como están ahora, y las derechas alternativas, sin escrúpulos, sin pelos en la lengua, recurren a expresiones misóginas, xenófobas, antimigratorias, para darle un poco de sentido a esa insatisfacción social. Entonces, eso es lo más preocupante. Este fenómeno aún no lo veo en Ecuador, pero veo que el espacio político está ahí para que se dé. Y intuyo que tal vez en las elecciones seccionales encontremos muchos de estos candidatos de derecha radical
que pueden buscar en todas estas expresiones antidemocráticas para darle sentido a las desigualdades que estamos ya viviendo. Y solamente para finalizar y muy corto además, en el panorama electoral regional, ¿crees que efectivamente lo ocurrido en Chile pueda influir, determinar o al menos condicionar el comportamiento electoral en Colombia y en Brasil y por supuesto también en Ecuador en su momento? No estoy tan segura. Siento que la elección de Chile fue muy particular porque Boric y en la forma que articuló su discurso, en la forma que articuló su campaña, no fue un representante digamos, de una izquierda tradicional muy una izquierda tradicional, es decir, no estoy segura ni siquiera que empataría con la izquierda argentina, kirchnerista, salvo algunas declaraciones, Boric no mantiene ese discurso tradicional, integra tesis usuales de los grupos más progresistas del mundo, tesis feministas, tesis ambientalistas, siento que se renovó. O sea, si uno escucha, por ejemplo, a la alcaldesa de Santiago, es un discurso completamente innovador. Ese discurso no lo veo aún digamos, en la izquierda progresista del Ecuador, no lo veo aún en la izquierda de Lula, entonces no estoy segura de qué forma se puede articular de esta manera. Lo veo un poco más en Petro, que ha moldeado muchísimo su discurso. O sea, el cambio del Petro de hace unos años al Petro de ahora es abismal, pero no lo veo en los otros. Entonces no estoy segura de qué forma realmente el triunfo de Boric influya sobre cómo las izquierdas se están comportando en toda la región. Gracias, Selene. Te mando un abrazo. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Gracias, Orlando. Gracias a Selene López a propósito de lo que ocurre y las perspectivas para este año en el Ecuador y por supuesto en una lógica también, una geopolítica regional para entender cómo se comporta este país andino. De esto seguiremos hablando, por supuesto habrá expectativa de lo que pase y también atentos a lo que venga en nuestra región. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.